Hola nuevamente a otro video más acá en Entre mi casa y el lab. En esta oportunidad quería hablar un poco acerca de lo que hacemos en el laboratorio, de manera muy didáctica, de manera muy simple y sencilla, a grandes términos, porque me han estado preguntando muchas personas qué cosa investigamos en realidad. Pues sin más preámbulos, les explicamos qué cosa hacemos en nuestro laboratorio. Antes de saber qué cosa es lo que hacemos, es importante saber de dónde viene nuestra investigación, cuáles fueron los proyectos que sedimentaron el inicio del laboratorio. Son dos grandes descubrimientos, por así decirlo. Número uno, nosotros sabemos que hay una serie de bacterias en el intestino de todas las personas, ratones, etc. Estas bacterias pueden ser muy beneficiosas o también pueden ser dañinas según el contexto. Lo que nosotros descubrimos fue que tanto en humanos como en modelos de ratones vemos que hay una serie de desbalances en las comunidades bacterianas. Vemos el inicio de un crecimiento descontrolado de distintas bacterias, en este caso particular de una bacteria que se llama Lactobacillus reuteri, que se conoce bastante como probiótico, pero en realidad en el campo en el que investigo yo, que es lupus, pues puede ser bastante patogénica en algunos casos. Pero lo que vimos fue que el crecimiento descontrolado de esta bacteria hace que una cierta célula del sistema inmune secrete una serie de moléculas, dentro de ellas lo que se llama interferón tipo 1, que generan inflamación básicamente y contribuyen al proceso autoinmune. Quiere decir que a más crecimiento de esta bacteria, pues vamos a empeorar la enfermedad. Lo que también descubrimos que fue bastante interesante fue que además de usando antibióticos para deshacernos de esta bacteria, simplemente cambiando la dieta, y esto es en modelos murinos, en modelos de ratones, cambiando una dieta alta en fibra, generaba una creación de moléculas por las bacterias intestinales. Y estas moléculas pueden controlar el crecimiento descontrolado de estas bacterias dañinas para el lupus, controlando de esta manera la enfermedad. De muy interesante manera, nosotros y otros grupos, esto fue mi estudio durante mi doctorado, pero encontramos una serie de otras bacterias patogénicas de distintos tipos, distintos nombres, que empeoraban lupus de distintas maneras. ¿Okay? Y lo interesante es que si bien todas estas bacterias podían empeorar lupus de una u otra manera, lo que vimos que tenían en común era que todas estas podían modular otro tipo de célula del sistema inmune, que son los linfocitos T o células T. Como vimos que este proceso era tan común, mediador, digamos, de los cambios intestinales y efectos sistémicos en lupus, para mi postdoctorado me enfoqué a investigar un poco más acerca de cómo estos linfocitos T, cómo estas células T son capaces de desarrollarse frente a cambios en el microbioma de las bacterias intestinales. Lo que descubrimos fue muy interesante, que al momento de ser colonizados, o sea, de recibir bacterias intestinales, pues las células que hay en el intestino no se mantienen quietas. Hay unas células especiales inmunes que pueden capturar bacterias del intestino, procesar las bacterias y luego viajan fuera del intestino hasta un tejido que se llama timo. El timo, que está encima del corazón, básicamente, es un tejido muy importante porque es en este tejido donde se desarrollan los linfocitos T. Y lo que vimos fue que estas células inmunes viajan del intestino hasta el timo y en el timo inducen el desarrollo de estos linfocitos T específicos contra bacterias intestinales. Quiere decir que la colonización por bacterias intestinales también modula la creación de estas células específicas contra bacterias, creando un loop, digamos, un circuito muy interesante. Lo que también descubrimos acá es que este proceso en el cual uno es colonizado por bacterias
y pues induce el desarrollo de estas células T, ocurre en un periodo muy exacto de desarrollo, digamos una ventana de desarrollo, ya que vimos este proceso, esta migración de células solamente a las 3 semanas de edad en ratones, que esto equivale a decir cuando se separa a los pups, a los ratones bebés de la mamá, cuando dejan de recibir leche materna y consumen una dieta sólida. Quiere decir cuando ya se empiezan a colonizar de bacterias. Si esto lo asemejamos un poco al lado humano, sería cuando los bebés dejan de recibir leche materna y ya empiezan a consumir sólidos y empiezan a colonizarse con bacterias de distintos tipos. Es en este preciso periodo que vemos que todo este fenómeno de migración de células y la inducción de linfocitos T ocurre. De manera muy interesante, y es un proyecto en el cual todavía no terminamos, sería mi último proyecto de postdoctorado, vimos que esta ventana de desarrollo puede ser reabierta, digamos, para que no ocurra solamente temprano en el desarrollo, sino para que ocurra en cualquier momento a lo largo de la adultez. ¿Y cómo? Simplemente manipulando las bacterias intestinales, sea con antibióticos, sea con trasplantes fecales, sea con cualquier otra cosa. ¿Y por qué es importante? A esto vamos. Pero estos dos grandes procesos, uno, que existen bacterias que pueden modular el desarrollo del lupus y que la dieta las puede afectar, y dos, que hay un periodo de ventana que es regulado por las bacterias intestinales que permite el desarrollo de linfocitos T o de células T que reconocen las bacterias, que forman la base científica, digamos, del laboratorio. Y es que a partir de ahí generamos las preguntas que estamos investigando ahora. Con esta breve introducción, esto es lo que hacemos en nuestro laboratorio. Investigamos cómo estas interacciones entre huésped y microbio, o sea, entre el huésped, nosotros, y las bacterias intestinales, pueden influenciar en procesos autoinmunes sistémicos. Y para estudiar autoinmunidad sistémica nos enfocamos específicamente en lupus. ¿Por qué? Porque lupus, a diferencia de otros tipos de enfermedades autoinmunes, afecta distintos tejidos. Es una enfermedad muy compleja, crónica y bastante grave, severa. Entonces, ¿qué cosas tratamos de responder dentro de este conjunto, digamos, de fenómenos, conjunto de procesos que pueden ser alterados en lupus por parte de las bacterias? Primero, tratamos de ver cómo los linfocitos T específicos contra bacterias se desarrollan en lupus. ¿Por qué se desarrollan? Si es que se desarrollan, y spoiler alert, se desarrollan, son proinflamatorios, son antiinflamatorios, son buenos para el lupus, son malos para el lupus. Este es el proyecto número 1 del laboratorio, ya que este es el que está financiado por el NIH, el Instituto Nacional de Salud acá de Estados Unidos. Segundo proyecto que nos parece muy interesante es el de migración intestinal. Como les mencioné hace poco, hay un periodo de ventana regulado por las bacterias intestinales en el cual permite que células inmunes del intestino puedan viajar fuera del intestino. ¿Por qué? Esa es una pregunta que estamos tratando de responder. ¿Por qué viajan? ¿Qué las permite viajar? Y cómo esto es modulado en el contexto del lupus. ¿Por qué es importante esto? Porque creemos que estas células viajeras, por así decirlo, en el intestino, son capaces de transferir el mensaje de lo que está pasando en el intestino con las bacterias al resto del cuerpo en el huésped. Otro de los procesos interesantes que estamos tratando de responder es la translocación sistémica bacteriana. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues en parte de la primera historia vimos que bacterias que pueden ser dañinas para el lupus no solamente crecían en el intestino, sino que también eran capaces de alterar qué tan resiliente, qué tan buena es la barrera intestinal, y podrían escaparse del intestino y colonizar tejidos internos, como el vaso, como el hígado, como distintos nódulos linfáticos. Así que nosotros queremos saber, ok, hay algunas bacterias que encontramos en lupus, tanto en humanos como en modelos de ratones, que pueden migrar fuera del intestino. ¿Por qué?
qué cosa es lo que hacen estos tejidos. Lo que nosotros creemos es que están desencadenando una cadena inflamatoria que es mediada por estos linfocitos T específicos contra microbiota. ¿Okay? Así que estamos investigando un poco más acerca de eso. Otra cosa que estamos investigando es cómo la disbiosis intestinal, y a esto me refiero a alteraciones en las comunidades bacterianas, tanto como la inflamación intestinal, pueden ocurrir en enfermedades autoinmunes sistémicas como el lupus, y qué tanto están relacionados para empezar esta cascada de procesos autoinmunes y inflamatorios. Y terminando brevemente, esto es más o menos lo más representativo de lo que estamos investigando, es cómo distintas alteraciones fisiológicas en el intestino pueden generar esta cascada de problemas que van a desencadenar en enfermedades autoinmunes. Y bien, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Y por qué nos enfocamos en lupus? Primero nos enfocamos en lupus, como les mencioné, porque es una enfermedad autoinmune sistémica prototípica, donde se afecta a una serie de tejidos. Es muy difícil de investigar, muy difícil de diagnosticar también. Y lo que nos interesa a nosotros es que no solamente que hay un bias y afecta mucho más a mujeres, como es el caso de muchas otras enfermedades autoinmunes, sino que no solamente afecta a mujeres, sino también afecta sobre todo a pacientes de etnicidad hispana, latina, asiática, afroamericana. Hay un bias también por raza. Entonces nosotros queremos aprovechar todos estos conocimientos que vamos a generar utilizando las dietas, utilizando la microbiota o el conjunto de bacterias intestinales y los procesos intestinales para mejorar las drogas y los tratamientos que hay actualmente contra el lupus, que son pocos y no son muy buenos, pero mejor aún es generar nuevos tratamientos, nuevos medicamentos, nuevas maneras de cómo tratar enfermedad autoinmune crónica, y utilizando la microbiota y la dieta como un factor más para personalizar las maneras como tratamos y de esa manera reducir esta brecha que hay de sexo, brecha que hay de etnicidad, etc. Y bien, esto es lo que investigamos en el laboratorio, principalmente con modelos animales, principalmente con bacterias, así que hacemos mucho trabajo en vivo, trabajo experimental, trabajo microbiológico, bioinformático, porque tenemos que secuenciar todo esto, y eventualmente nos vamos a ir un poco más al lado translacional con muestras más humanas de pacientes con lupus. Y espero les haya aclarado un poco lo que investigamos, lo que hacemos. Y sin más, nos vemos en un siguiente video. Adiós.